Bienvenidos a nuestro último programa de esta serie sobre los orígenes de la Navidad. Realmente hemos disfrutado toda esta serie, no solamente por el alimento intelectual, viendo la evidencia arqueológica que rodeaba el nacimiento de Jesús, reconociendo las profecías que señalaban hacia el día y la época y también acerca del final de su ministerio. Pero nosotros queremos saber qué sucedió en aquella noche, los detalles sobre la misma. Y por esa razón, en esta ocasión hemos dedicado todo el programa acerca de esa noche de Navidad. Quédate con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. Estamos comenzando en este último programa y tú tal vez te hayas incorporado al mismo tarde o a mitad de la serie y quisieras de alguna manera tú tal vez escuchar o poder ver los programas pasados. Bueno, te dejo saber que a través del milagro de la tecnología tú puedes acceder a los mismos en nuestra página en Facebook. Te recuerdo también que puedes ponerle me gusta y compartirlo con otras personas. En esta ocasión queremos nosotros ir más allá del evento histórico. Nosotros analizamos el censo, las inscripciones que demostraban que sí ocurrió, pero queremos ver qué significaba el censo para el típico judío del primer siglo. Con respecto al censo que menciona Lucas capítulo 2, versículo 1, ha habido mucho debate porque la Biblia menciona que un censo fue dado en el templo de Cirenio, lo cual la historia hoy en día ha registrado que eso pasó aproximadamente en el año 6 después de Cristo. Pero en los programas anteriores vimos que las evidencias apuntan a que Jesús nació en el tiempo de Herodes, Herodes el Grande, tal como lo menciona así Mateo capítulo 2. Y Herodes el Grande murió en el 4 antes de Cristo en la primavera, aproximadamente el 12 de abril del año 4 murió murió Herodes. Esto sugiere entonces que Jesús debió haber nacido por lo menos antes del 4, y las evidencias apuntan que fue año 4, año 5 aproximadamente. Ahora bien, ¿cómo entonces concordamos con lo que dice Lucas y el censo? Bueno, la historia por lo menos nos presenta que hubo tanto un censo en el año 6 bajo Cirenio, pero también hubo un censo en el año 7 antes de Cristo, lo cual uno podría decir que del censo del cual Lucas está refiriendo es ese censo que pasó en el año 7. Pero del año 7 al año 5 y 4 hay todavía mucho tiempo. Bueno, la historia también nos da la posibilidad de que los censos, debido a que tenían que viajar largas distancias, no se hacen en un año, como hoy en día se hacen en los países actuales. Duraban años, 3, 5, a veces hasta 10 años haciéndose un censo, debido a que las facilidades de transportación no es igual a la de ahora. Imagínense ustedes, José viajando con una mujer embarazada, kilómetros, millas y millas de distancia de un lugar a otro. No era posible. Solamente en un pequeño asno que tampoco corre, que eran casi caminando, que iban. No era posible hacerlo de un día hacia otro. Esto sugiere que ese censo que se menciona allí en la historia que tenemos hoy en día como evidencia en el tiempo de Augusto, pudo haber durado varios años, y a este censo es el que Lucas se refiere. Y de los cuales tenemos evidencia de que aunque Cirenio no era el prefecto o el gobernador de esa provincia, sí había tenido una posición política fuerte en el tiempo que se dio ese censo, ese decreto de censo en el tiempo de Augusto. Y es posible que Lucas esté tomando ese tipo de censo. De hecho, Lucas no siempre toma las posiciones políticas fijas, y podríamos decir de inauguración o de toma de posesión para fijar sus fechas. Ya vimos que en el caso de Tiberio, que el 15º año, Lucas no toma cuando fue iniciado formalmente en el año 14, sino que Lucas toma en consideración cuando él tuvo el puesto como corregente con el emperador Augusto, y que fue en el año 12.
y así fija su fecha de que 15 años después, en el 15º, Jesús comenzó su ministerio, que es el año 27. Así que pudiéramos tener quizás la misma evidencia o el mismo argumento para el caso de Cirenio, cuando era gobernador y que se hizo un censo, y así todavía tendríamos entonces una evidencia de que Lucas está presentando un nacimiento de Jesús antes de Cristo, aproximadamente en el año 5 o 4 antes de Cristo. Cuando pensamos en Belén, muchas personas creen que se trata de una ciudad como las urbes de nuestros días, con miles de personas, con muchas casas, edificios, estructuras que son promovidas por el Estado. Tal vez pensamos en centros comerciales y hoteles, y que María y José estaban de hotel en hotel tratando de registrarse y encontrar alguna habitación vacía, o en algunos de los rascacielos que se encuentran en las ciudades de la modernidad. Pero cuando hablamos de Belén, hablamos de un par de centenares de familias. No estamos hablando de una población grande, sino una población reducida. Por lo tanto, ¿cómo era la Belén del primer siglo? ¿Cuál fue el poblado que encontró José y María aquella noche inolvidable? El pueblo de Belén era en realidad un pueblo pequeño, estaba más o menos a unos, como unas 3-4 millas fuera de Jerusalén, si no me equivoco. Era un pueblo pequeño, quizás tendría máximo 3.000 habitantes. Era el pueblo nativo de José. José había nacido en este pueblo y era un pueblo prácticamente insignificante. De hecho, la mayor actividad que había en el pueblo era justamente la actividad pastoral, que era tener lo que eran ovejas y cabras, y la cual era una profesión a estas alturas prácticamente despreciada. Recordemos que ya en este momento había surgido ya la actividad intelectual con los griegos, la actividad de arquitectura mucho más avanzada con los romanos. Por lo tanto, había otras profesiones que eran mucho más, eran consideradas más importantes. Por lo tanto, era un pueblo pequeño, era un pueblo pobre, y lo más seguro es que en realidad la familia de José, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que los judíos tenían la capacidad de reproducirse en grandes cantidades, lo más seguro es que muchas de las personas que estaban en ese pueblo eran familia de José, y aparte de ser familia de José, eran los amigos de la infancia de José y los descendientes de los amigos de la infancia de José. Por lo tanto, cuando José va al pueblo de Belén y comienza a tocar en las puertas para que le den refugio, él no es que de repente llegó a la ciudad, como una ciudad, llego yo a Nueva York y me pongo a tocar todos los edificios y ver quién me abre la puerta. No, él estaba tocando a personas que lo más seguro es que lo conocían, sabían quién era, sus tíos, sus primos, sus familiares cercanos, sus amigos de la infancia, y todos comienzan a rechazarlo, no porque sencillamente no les caía bien, sino porque ya se habría corrido la voz del hecho de que José había tomado por esposa a una persona que había quedado embarazada antes de casarse. Por lo tanto, se lo había considerado a José como quien en realidad dejó embarazada a María y como un fornicario, lo cual había traído vergüenza a su familia, y por ello lo más seguro es que no le abrieron las puertas. De hecho, en algunos récords judíos a Jesús se le llama el hijo bastardo, o el hijo que se concibió antes del matrimonio. Por lo tanto, este es el trasfondo de Belén, o sea, un pueblo pobre, insignificante, lleno de gente que eran pastores de ovejas, y que eran más que todo gente que conocía a José y a su familia muy de cerca. Nosotros debemos reconocer que los propósitos de los censos eran políticos y económicos. Por esa razón, Dios había prohibido los mismos en el pueblo de Israel. Ustedes recordarán cómo el rey David tuvo que pagar un alto precio por tratar de hacer un censo. A través de los mismos, ellos trataban de ver cuántos hombres hábiles había para la guerra. También se trataba de determinar cuántas personas podían pagar los impuestos y de esa manera extraer al máximo los recursos de la población. José tuvo que obedecer esa orden romana, el yugo de los romanos que estaba sobre los hombros de todos los hebreos, y tiene que ir a su lugar de origen,
En este caso tenemos la evidencia en la genealogía que ellos venían de Belén. Ellos eran del linaje de David. Y cuando llegan a Belén, no llegan a una ciudad impresionante, sino que llegan a una pequeña villa, en la cual estaban sus familiares, y muy probablemente ellos estuvieron tocando las puertas de algunas de aquellas personas con las cuales ellos tenían relaciones familiares. ¿Quieres saber más detalles acerca del lugar donde ellos se quedaron? Pues quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Me encanta leer tus comentarios y sugerencias. Por favor, continúa haciéndolos en nuestra página en Facebook. Son bienvenidos también los comentarios que haces en YouTube, en los diferentes episodios que hemos colgado allí en la red de Internet. Ahora, cuando nosotros nos referimos a dónde se quedó José y María en aquella noche, no tenemos que tener la idea del hotel. ¿A qué nos referimos? ¿Dónde se quedaron ellos? ¿Y dónde fue que nació Jesús? La mayoría de las casas en el área de Belén tendría más que todo 2 pisos, ¿ok? En la parte de abajo se usaba para guardar todo lo que eran los animales y eso, y la gente en realidad vivía en la parte de arriba de los pisos, ¿ok? de las casas, por razones obvias de salud y de no estar mezclados con los animales. Ahora, en las cuevas, o sea, la ciudad de Belén tiene muchas colinas y se ha encontrado en algunas de ellas que se han hecho cuevas fabricadas por humanos. Otras palabras, han abierto huecos en las caídas de las cuevas, y entonces dentro de ellas, dentro de esos huecos, ponían lo que era un pesebre. Un pesebre no es lo que nosotros hoy vemos en los nacimientos típicos, donde parece que es una chocita con pajita arriba puesta. No, en realidad el pesebre era una especie de piedra tallada donde se le ponía justamente la comida y el agua a los animales. Por lo tanto, en estas cuevas que eran talladas hacia adentro de las colinas, se ponía esto para que los animales fuesen pasando, comiendo y saliendo nuevamente. Ahí no eran donde dormían los animales necesariamente, eran donde comían los animales. Y eso nos refleja algo importante. Ustedes han visto lo que hace un animal cuando come, ¿verdad? Mientras está comiendo, al mismo tiempo está defecando. Por lo tanto, era un sitio totalmente insalubre. Es justamente en una de estas cuevas, aparentemente, en uno de estos pesebres, estas rocas talladas, lo que José justamente logró usar, limpiar, arreglar para poder recostar al recién nacido hijo Jesús. Por lo tanto, era un sitio bastante insalubre y era hasta humillante, porque ni siquiera era adentro de una casa, sino era prácticamente en las afueras, donde José tuvo que arreglárselas para que su esposa María pudiese dar a luz. Hay muchos mitos y creencias que se han desarrollado a través del tiempo sobre el nacimiento. Nosotros podemos comprar y ver los pequeños pesebres en madera con el asno, el buey, las cabras, las ovejas y el pequeño niño Jesús. Pero, ¿realmente habría un asno y un buey en ese contexto? ¿Realmente esos mitos que hablan de que el asno se refiere a los gentiles y el buey se refiere a los hebreos, tendrá realmente veracidad? ¿Qué podemos aprender acerca de los animales que estaban allí, en el lugar donde Jesús nació aquella noche? De la misma manera que se han desarrollado muchos mitos sobre los magos del Oriente y sobre el contexto del nacimiento de Cristo, hay otro hecho muy particular que tiene que ver con los animales que se relacionan con la imagen del pesebre. Y los 2 animales más protagónicos en estos mitos son 2, es un asno y un buey. Y estos animales, pues, de manera sencilla se puede contestar, nosotros no tenemos ninguna evidencia en ninguno de los relatos del nacimiento de Jesús donde se mencionan estos animales.
Esto no quiere decir que allí no había ningún animal, que no estaban el asno y el buey, simplemente nosotros no sabemos, porque la Biblia, ni siquiera ninguna otra fuente menciona qué animales estaban allí presentes. Pero teniendo en cuenta que Jesús nació en un pesebre, pues es muy probable que allí había algún animal que estaba allí puesto, que era parte de la persona o estaba ejerciendo alguna otra función. O quizás no había ninguno, porque en ese momento no había ninguno. En verdad nosotros no sabemos. Sin embargo, los cristianos, pues cuando ellos, a lo largo de la historia, vemos muchas pinturas, mosaicos e iconografía que se ha desarrollado en el cristianismo, como que los cristianos vieron que solamente tener pastores y reyes en una misma pintura como que no llenaba el panorama. Y ellos comenzaron a incluir otros animales, especialmente un buey, a veces un asno, a veces los dos, a veces ovejas o a veces todos ellos juntos. Y vemos cómo el cristianismo a lo largo de la historia pues, ha desarrollado esta imagen de tener ciertos animales, especialmente estos dos, que están presentes en el nacimiento de Cristo. Pero en verdad nosotros no tenemos ninguna evidencia. Algunos han tomado estos dos animales como alegoría que representan, ya sea el carácter humano de Cristo, o otra interpretación bastante alegórica que obviamente no tiene ninguna evidencia escritural. Así que nosotros pues cuando vemos estos mitos, nosotros solamente lo tomamos como eso, como lo que son mitos. Son muy bonitos, son muy lindos, que posiblemente muestran una imagen muy linda del nacimiento de Cristo con estos animales que están presentes en el pesebre. Pero en verdad nosotros no sabemos nada sobre ellos, no sabemos cuál es la función, si estaban allí presentes, si el asno que María utilizó para ir, obviamente para el censo hacia Belén, dónde se puso este animal, nosotros no sabemos, esa información pues nosotros no podemos accederla en nuestro tiempo. Lo que sí podemos hacer pues es disfrutar de estas imágenes cristianas y ver cómo estas pinturas cristianas pues se han cambiado a lo largo de la historia y lo muy bonitas que son, pero a partir de ahí, de que son históricas y de que estos animales jugaron un papel importante en el nacimiento, pues eso es caer en las conjeturas y en cosas que no tienen mucha evidencia histórica. Bueno, María y José no tuvieron que caminar muy lejos para llegar allá con la lamparita hasta el establo. Muy probablemente Jesús nació en la planta baja de la casa de algunos familiares. Nada diferente a muchos niños que han nacido también en ese contexto de animales, y no diferente a las personas pobres aún en nuestros días, que tienen que nacer tal vez en lugares inhóspitos y no necesariamente en un lugar especial con ropa de seda y cuna de plata. Pero el hecho de que el Hijo de Dios haya nacido bajo esas circunstancias es lo que hace su nacimiento algo muy especial. No debemos permitir que nuestro amor a tradiciones y mitos determine nuestra creencia acerca de cómo nació Jesús. Lo importante es que Él tuvo un nacimiento humilde. Lo hizo entre los más humildes de la tierra. ¿Y qué acerca del campo de los pastores? ¿Quieres aprender más detalles acerca de esa noche y las personas que rodearon al niño Jesús? Bueno, quédate con nosotros después de la pausa aquí en Evidencias. Tenemos muchas tradiciones en relación a la vida de Jesús. La iglesia donde está San Pedro Galicanto, el lugar donde se paró el gallo que cantó aquella noche cuando Jesús fue negado por Pedro. También tenemos tradiciones sobre el lugar preciso donde María recogía el agua. También donde fue anunciado el nacimiento, donde específicamente María dio a luz a Jesús. Y yo he clasificado en nuestros viajes esos lugares entre lugares certeros, muy probables, poco probables y cuentos de camino. En el caso del campo de los pastores hay varios candidatos, no solamente uno. Tradiciones ortodoxas, tradiciones católicas, tradiciones locales de algunas otras personas que han identificado como que este es el lugar del campo de los pastores. ¿Qué podemos aprender acerca del lugar donde aquellos sencillos hombres escucharon las hermosas notas de himnos de alabanzas al Rey nacido? ¿Qué podemos aprender de las mismas? La Biblia describe en Lucas capítulo 2
que cuando Jesús nació, habían unos pastores en la región. Este término en la región puede ser entendido como la localidad vecina donde estaba Jesús, en Belén. Recuerden que estamos hablando de que Jesús nació en Belén. Así que la región puede ser a la ciudad completa o podría ser a la zona más cercana de donde estaba Jesús con respecto a un lugar donde se puede pastorear. Ahora bien, en los tiempos bíblicos habían dos formas de pastorear. La primera forma era pastorear cerca de la localidad donde uno estaba debido a la comida. Una de las razones por las que viajaban tanto los pastores en aquella época es por la falta de comida. Todavía hoy en día, cualquier persona que viaja a esta zona van a darse cuenta que la hierba verde no está en todos los lugares y que se seca y hay que moverse si los animales han de seguir comiendo pastos. El texto presenta que ellos estaban cerca de la región. Si ustedes pueden recordar, tal vez en el caso de Jacob, que Jacob tenía a sus hijos y lo mandaba a pastorear y mandó luego a su hijo José a que lo confirmara, y José duró 2 días viajando, e indica que la comida no estaba cerca de donde vivía Jacob. Y mientras la época iba pasando más, se alejaban más buscando comida. Pero cuando se acercaba ya la época de frío, el invierno, los pastores tendían a tener a sus ovejas lo más cerca posible de la ciudad para poderle tener un lugar donde guardarla para así cobijarlas del frío. El hecho de que aquí en este texto se nos presente que estaban cerca de la región sugiere entonces que era en una época donde había todavía calor y que por lo tanto había mucha vegetación, que todavía ellos podían estar cerca de la región. De lo contrario, hubiesen estado lejos porque la comida se hubiese acabado. Normalmente la comida se acababa alrededor de octubre, noviembre, y los pastores comenzaban otra vez a regresar atrás para tener a sus animales fuera del frío. Esto nos da una posibilidad de un tiempo más de calor cuando Jesús nació. Pero los pastores, el texto así presenta, están en una zona cerca. El ángel viene y lo visita y no le dice dónde está Jesús. Solamente le dice, lo encontrarán en un pesebre. Es verdad que hubo una estrella que los ángeles lo guiaron, pero desde un punto de vista también práctico, el no decirle dónde estaba el pesebre no era tan difícil para personas que se dediquen a pastorear. Hoy en día, una persona que tenga un vehículo, le dicen, ve, echa gasolina. Él entiende, no le están diciendo que eche gasolina, porque él sabe dónde están las gasolineras más cercanas a su casa. Recuerden que los pesebres eran los lugares donde uno guardaba a los animales y no había mucho. Y especialmente donde a Jesús lo pusieron, que es el lugar donde los animales comen, también no había muchos lugares para eso. Así que decirle, están en la región, y dice, vayan a donde está el pesebre. Los ángeles están diciendo específicamente el lugar. Es un lugar cercano donde ustedes están y que ustedes conocen. De todas maneras, para evitar equivocación, la Biblia presenta que estos ángeles guiaron a los pastores y le dijeron que siguieran la estrella y que donde la estrella estuviera, allí iban a encontrar a Jesús. A diferencia de Mateo, Lucas presenta que los pastores encontraron a Jesús en el pesebre. Mateo dice que cuando los sabios fueron a ver a Jesús, Jesús estaba en la casa. Así que Lucas y Mateo se contrastan. Lucas presenta a Jesús en un lugar humilde naciendo y personas humildes van y lo ven. Pero en Mateo vemos que ya Jesús ha pasado un tiempecito, ya está en la casa y ahora vienen personas sabias y ricas a darle regalo a Jesús. Y esto es algo interesante porque en la tradición hoy en día moderna de celebrar Navidad ponemos un pesebre y ponemos en ese pesebre a los pastores juntos con los, como hoy en día le llamamos, los 3 reyes magos que están allí con Jesús en el pesebre. Pero el relato bíblico no permite tal concepción. Los magos no fueron, o los sabios no fueron a ver a Jesús al pesebre, lo fueron a ver a la casa. Solamente se nos dice que los pastores vieron a Jesús en el pesebre. Con respecto a este pesebre,
existen tradiciones hoy en día cuando uno va a Israel y hace cualquier tour, le van a presentar posibles lugares o un lugar en específico donde Jesús nació y la casa específica, y le enseñan que no a muchas cuadras está un espacio allí en Belén donde se puede pastorear, y se cree la tradición que fue en este lugar donde los pastores estaban. No hay forma de históricamente comprobar si sí o si no, debido a que como hubieron muchas destrucciones de los judíos en el año 70, los romanos destruyeron toda Jerusalén, y luego ya para la Edad Media los turcos, los árabes invadieron toda Jerusalén, y es por eso hoy en día que tenemos el lugar llamado Palestina. Ocuparon muchos de estos lugares y tienen ya formas de las cuales la arqueología no ha tenido la oportunidad de excavar debido a los conflictos que hay, y se cree tradicionalmente por escritos o personas que han identificado el lugar, pero en base a arqueologías y evidencias históricas de investigaciones en el área, lamentablemente por los conflictos no podemos comprobarlos. De toda manera, sí podemos decir de que hay lugares en Jerusalén, en Belén, donde hay lugares para pastorear, y por lo menos sea el que hoy en día tenemos como tradicional, o sean los otros que están cerca, de una manera u otra confirman el evento histórico de que Jesús nació en Belén y de la posibilidad de pastores en la región de Belén pastoreando. Cabe preguntarnos, ¿por qué razón los ángeles no escogieron a los escribas, fariseos, a los sabios, a las personas de la aristocracia que se encontraban en Jerusalén, que no dista mucho geográficamente de Belén? Pero los ángeles escogieron a humildes pastores, que no eran las personas que estaban en el nivel más alto en la sociedad. Al contrario, por ellos no participar de las fiestas oficiales, ellos muchas veces estar inmundos por tocar animales muertos, y que las personas preferían mantenerse distanciados de ellos, tal vez por su olor y por sus características de su trabajo. Pero ¿por qué razón los ángeles escogen anunciar esta increíble noticia a sencillos pastores? La Biblia destaca el papel de los ángeles en el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Interesantemente, hubiéramos pensado en mejores receptores para el anuncio del nacimiento de Cristo, pero yo creo que a veces no es cuestión de quién está capacitado, sino de quién está disponible. Y yo pienso que es la forma en que Dios sigue trabajando hoy día. No llama a los capacitados, pero habilita a aquellos que están disponibles. Y si queremos de alguna forma escuchar el mensaje de Dios, tenemos que hacernos disponibles. Y yo pienso que los pastores, en este caso, nos mostraron personas que estaban accesibles y abiertas para escuchar el mensaje de Dios. Ahora, muchos pudiéramos reflexionar respecto a este fenómeno de haber sido los pastores los que recibieran este anuncio, las personas más humildes, las personas más sencillas, y obviar a mucha gente en otra esfera que tenía información de Jesús, pero no tenía el interés. Así que yo pienso que lo que jugó un papel fundamental en esto era el interés que ellos tenían en esta esperanza mesiánica. La autora cristiana Elena White, por ejemplo, comenta que posiblemente los pastores esto era lo que estaban haciendo en estas noches, hablando acerca de esta esperanza que tiene Israel, y era una esperanza que especialmente la persona humilde, sencilla, pobre, estaba anticipando el futuro. ¿Cómo poder tener un futuro mejor si no es por la intervención de Dios en este mundo? Y yo pienso que la esperanza sigue operando a través del mensaje de Cristo. Y aquellos que estamos anhelando eso, yo pienso que este mensaje es más relevante para nosotros. Aún en el anuncio del nacimiento del niño Jesús, Dios escoge lo más sencillo, lo más humilde, para anunciarle el mensaje del Salvador. Nosotros, por esa razón, no podemos enfatizar que Jesús solamente se estaba dirigiendo a las clases más sencillas de la sociedad
o no educadas, porque también tenemos que reconocer que Él también le hizo el anuncio a los sabios de Oriente, aquellas personas que eran estudiosos de las estrellas, que eran conocedores de los libros. Pero aquí mantenemos el balance. No es solamente un extremo, el Evangelio no es un discurso populista de solamente las clases obreras en contra de la aristocracia, no. El Evangelio es para todos. No importa tu estrato social, no importa cuánto conozcas o dejes de conocer, este mensaje es para ti. Pero todavía hay más en este mensaje de la noche de la Navidad. Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado al final de esta serie sobre el origen de la Navidad. Y realmente hay un sabor agridulce, porque nos hemos gozado con la misma, pero al mismo tiempo queremos celebrar, llegar al clímax de la experiencia de la Navidad. La noche cuando Jesús nació, el momento más importante en la historia que la divide entre antes y después de Cristo. Pero cuando hablamos acerca de dónde Jesús fue depositado, el pesebre, aquella primera cuna donde Jesús estuvo durmiendo, ¿cómo eran los pesebres del primer siglo? ¿Y cuánto se diferencian a los que hemos visto en las postales de Navidad? El Evangelio de Lucas hace algo muy interesante con el nacimiento de Jesús y con su muerte. De hecho, los relaciona. Tradicionalmente nosotros pensamos que Jesús nació en un pesebre de madera, porque entendemos la palabra pesebre a veces como una canasta parecida a la que Noé nació. No, eso no es un pesebre. El concepto de pesebre tenía que ver con el lugar en hierro, en piedra, donde los animales iban a comer la paja. Lo ponían allí, en esa piedra, y allí ellos comían. Entonces estamos diciendo que Jesús nació en el lugar de la comida de los animales. Es interesante que la palabra en griego que aparece allí, Lucas luego la utilizará para hablar de Jesús y su muerte, de que Jesús fue colocado en una piedra. Y también usa la misma palabra de que Jesús cuando nació fue envuelto en pañales y puesto en el pesebre. Y Lucas presentará que Jesús fue envuelto en lienzo, la misma palabra en griego, y fue puesto en una piedra. Así que de alguna manera u otra, el simbolismo de Jesús nacer en un pesebre, en una piedra, envueltos en el lugar de la comida, es decir, en el lugar donde se moría, porque si le ponían algo allí iba a morir. Lucas está diciendo también en un sentido, Jesús no solamente vino a nacer como humano, ya en su nacimiento hay un mensaje de que Jesús va a morir para hacer alimentos para el mundo. De hecho, Jesús llegó a utilizar en manera simbólica también, el que me come a mí tiene vida. Pues cuando Jesús nació como una comida o en el lugar de la comida para los animales. Y esto entonces nos lleva a presentar o a reflexionar que la razón de toda la vida de Jesús y de su razón de venir a la tierra para vivir como humano era darnos salvación, darnos vida otra vez. Juan capítulo 1 presentará y dice en el versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero aquellos que los recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué mensaje de salvación nosotros podemos aprender de que Jesús haya sido puesto en un pesebre en piedra? ¿Y qué implicaciones tiene para el resto de la historia cuando Jesús más adelante sería puesto en piedra? La Navidad trae, al reflexionar en el contenido de lo que los evangelios nos dicen, trae muchos mensajes envueltos que nos hacen meditar sobre quién es Dios y qué interés tiene por nosotros. Uno de los primeros que viene a mi mente es pensar ¿por qué hasta este momento? O sea, ¿por qué habiendo pasado tanta historia Dios decide venir hasta este momento? Y escuchar a Pablo decir, y venido el cumplimiento del tiempo, es como decir, en el tiempo perfecto, Dios envió a Jesús. Y tú luego analizas las condiciones políticas, sociales, del ambiente del mundo en el tiempo de Jesús, y como muchos historiadores incluso han sugerido,
era el mejor momento para Jesús haber venido, el momento en que Dios escogió hacerlo. Las condiciones iban a permitir una proclamación en todo el mundo conocido del Evangelio, que iba a permitir que este mensaje se llevara a otros lados, la presencia en un solo idioma. Así que una tiene que ver con el tiempo. A veces el tiempo que Dios escoge hacer las cosas no nos hace sentido para nosotros, pero al final, cuando entendemos por qué Él escogió ese momento, todo hace sentido. Yo pienso que eso es algo que nos recuerda en términos de la experiencia del diario vivir, el tiempo de Dios. No siempre es el correcto de nuestra perspectiva, pero es el tiempo perfecto. Lo otro es el aspecto universal de la experiencia de Jesús, donde lo vamos a ver rodeado de los humildes, de los pobres, de los ricos, de su creación. Así que, ¿para quién es Jesús? Jesús es para la humanidad, es para este mundo. Y cuando redime, no solo está pensando en redimir a los pobres o a los ricos, o solo a los seres humanos, es redimir esta creación. Así que es un mensaje que nos vuelve a mostrar la universalidad de la salvación que Dios quiso traer en Jesús, que Pablo va a destacar más en detalle anteriormente. Y lo otro es el aspecto de la sensibilidad. Si Dios se llevó el trabajo de hacer eso en este tiempo, de bajarse a esa condición, que pudo haber nacido en un palacio, y si lo entendemos desde dónde vino hasta un palacio sería humillarse, pero hacerlo hasta lo sumo, con tal de salvarnos, nos habla de dos cosas. Primero, cuán terrible es el problema que Él está resolviendo para tener que tomar una medida tan drástica para salvarnos. Y número dos, cuán grande es su amor para tener que hacer eso y darnos oportunidad de salvación. Así que cuando tratamos de descubrir qué valor tenemos para Dios, yo pienso que la Navidad nos recuerda que somos sumamente importantes y especiales para Dios. Cuando nosotros analizamos y comparamos la manera de cómo nacían muchos antiguos reyes o personas importantes, y comparamos eso, cómo Jesús, de acuerdo a los evangelios, nació en un pesebre, en este tipo de pesebre que antes era hecho de piedra totalmente, un pesebre duro, incómodo, y comparamos que estos antiguos reyes que vivieron, conquistaron y murieron y pasaron a la historia, pero tenemos a Jesús que vivió, murió y resucitó y está viviendo todavía e intercede por nosotros. Pues vemos esta clara ironía de cómo la persona más importante, sobre todo las demás, nace en un lugar tan humilde y tan diferente, a diferencia de muchos de estos reyes antiguos. Y esto debe darnos a nosotros una clave de la importancia de la humildad que debe gobernarnos a nosotros cuando analizamos este mensaje navideño. Porque en esta época nosotros pues vemos y nos recordamos cómo el Rey de Reyes, el más importante en todo el universo, pues decidió nacer posiblemente en el lugar menos importante de aquel entonces, en el lugar más humilde y en el lugar más incómodo de todos, en aquel pesebre. Y esto pues nos muestra a nosotros que el mensaje del cristianismo es un mensaje que se aplica a nosotros de manera sencilla, es un mensaje muy humilde, que las personas pues es aplicado a todo tipo de personas, sin importar el estatus social de la misma persona. Dentro de la historia de la Navidad hay varias cosas que nos dan lecciones importantes. Uno son los personajes que participaron en la misma. Tienes desde reyes antagonísticos como Herodes, que querían asesinar al bebé, como hombres que venían de Mesopotamia, que no tenían el acceso a las escrituras, como personas humildes como María y José. Vemos que en la historia de la Navidad cada carácter juega un papel diferente. Pero si yo pienso que si hay una lección importante en el conglomerado de todos estos personajes y todas las diferentes vicisitudes que se vieron, es el hecho de que Dios actúa de diferentes maneras con diferentes personas para lograr sus propósitos y para alcanzar sus corazones. Por lo menos, estos hombres que vinieron del Oriente no tenían en realidad acceso a la Escritura. Y Dios usó sus tradiciones paganas, sus creencias paganas, para traerlos justamente al nacimiento del Mesías, a la verdad.
otras palabras, Dios usa medios que están fuera de nuestras concepciones. Dios no se limita a lo que nosotros pensamos que es lo que debería ser, sino que Dios alcanza a las personas en el contexto en el cual ellos están. O por lo menos tienes el caso de José. José en toda la historia de la Navidad no dice ni una sola palabra. Usted puede leer todo el nacimiento, la historia del nacimiento, y José nunca dice una palabra. Sin embargo, es el hombre en que lo que Dios dice, eso hace sin cuestionar. Imagínese usted que de repente usted está comprometido con una muchacha y la muchacha viene y le dice, te tengo buenas noticias, estoy embarazada. Y usted nunca ha estado con esa muchacha, no se han casado, pero está embarazada. Y después de eso le dice, pero hay algo mejor. Quien me embarazó fue el Espíritu Santo. Usted saltaría y usted piensa que yo soy bobo. Sin embargo, José quiso dejarla en secreto. Quiso poner eso a un lado, dejarla en secreto porque la amaba. Y todo lo que necesitó fue una revelación de Dios para decir, no importa, voy a dañar mi reputación, porque eso fue lo que le pasó. Por eso en Belén nos abrieron la puerta a sus propios familiares. Voy a arriesgar mi vida porque pudieron haberlo condenado a muerte. Y voy a dejarlo todo porque Dios así me lo dice. Es el hombre que no dice una palabra, pero sus hechos demuestran que ama a Dios con todo su corazón. Ok, el caso de María, una jovencita quizás de 16, 15, 16 años, que tiene que arriesgar su vida porque la sentencia que pesaba sobre ella por estar embarazada era apedreamiento, muerte por apedreamiento, y quien tenía que tirar la primera piedra era justamente José. Sin embargo, una jovencita, una adolescente, que tiene la fe suficiente de sencillamente dejar que Dios actúe en su vida a pesar de los riesgos y las dificultades que ellos representan. ¿O qué es el sitio donde nació Jesús? Los judíos, los sacerdotes, los escribas que tenían las escrituras, que debieron haber anunciado y que le dijeron a Herodes exactamente de acuerdo a la escritura dónde es que iban a nacer, en ti, Belén de Efrata, citando al profeta Miqueas. Sin embargo, fueron indiferentes al nacimiento de Jesús. Pero llegan otros paganos que ni saben dónde van a nacer, pero están siguiendo una estrella, y porque tienen sencillamente el deseo sincero de conocer a este nuevo rey, llegan justo al sitio donde está. La historia de nuestra vida está llena de muchas lecciones, pero la más importante, en mi opinión, es que Dios, a través del contexto cultural diferente de cada persona, a través de la fe de cada persona, la fe intocable de José, la fe sencilla de María, o la falta de entendimiento de los sabios del Oriente, a todos ellos, en sus diferentes contextos, los alcanzó y buscó los medios para que ellos entendieran la importancia de lo que Él estaba haciendo, porque estaba naciendo y haciendo su mano justamente por ellos, porque los amaba, porque quería salvarlos, porque quería darles el amor que solamente Dios puede dar. Ahora, la pregunta para nosotros hoy en día es, si Jesús hubiese nacido en nuestro tiempo, en la ciudad de Caracas, en Santiago de Chile, en Brasil, en Lima, Perú, en Quito, Ecuador, si hubiese nacido en nuestro contexto, ¿cuál hubiese sido nuestra actitud? ¿La de Herodes? ¿De tratar de ir en contra? ¿La de los líderes religiosos? ¿Total indiferencia? ¿O la de los personajes de la Navidad? Cuya fe, grande o poca, cuyo entendimiento, grande o poco, cuya sabiduría, grande o poca, tuvieron un corazón dispuesto a aceptar el mensaje que Dios tenía para ellos. Es la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy en día. Si Jesús naciera en mi ciudad, ¿dónde estaría yo? En esta Navidad podríamos pensar en todos estos conceptos navideños, en el trasfondo, pero hay algo que me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos pensar mientras celebramos estas Navidades, y es que sea que Jesús vino o no vino en esta fecha, algo si tenemos verídico, algo si tenemos bien confiable, Jesús vino a la tierra, pero no vino solamente para ser un hombre,
vino para buscarnos a ti a nosotros. Y el texto dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. No me gustaría que esta Navidad pase y que hagamos lo mismo que hicieron muchas personas en el tiempo de Jesús. Que Jesús vino y ni siquiera se dieron cuenta de que Él había venido. Que al celebrar esta Navidad no solamente pensemos en fiestas, porque si hacemos eso estamos olvidando de que Jesús vino y estaríamos cometiendo el mismo pecado que ellos cometieron, no se dieron cuenta. Que esta Navidad, que realmente Jesús pueda venir a nuestras vidas, que lo podamos recibir, de manera que esta verdad que Juan intentó presentar de que a los suyos vino, nosotros podamos hacer una diferencia y decir, Él vino a los judíos, pero si viene a mí, yo lo voy a aceptar. Y entonces tendremos la promesa de que dice el versículo 12, pero aquellos que lo recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ojalá que tú y yo seamos uno de esos llamados hijos de Dios. Las esperanzas que había en la humanidad. Desde el libro de Génesis, cuando a Eva se le garantizó que su simiente sería herida en el calcañar, pero aplastaría a la serpiente en la cabeza. Cada mujer creyente tenía la esperanza, la expectativa que su niño sería el Mesías. Eva misma con su primer niño, ella dijo, he tenido el hombre, Aish. Ella creía que en sus brazos tenía al Mesías, sin reconocer que tenía el primer asesino. Y así a través de la historia, el hijo de la promesa, el hijo de Dios había permanecido en la mente y en el añoro de cada mujer hebrea que esperaba al Hijo de Dios, el hijo de la promesa. Las profecías establecían que en algún momento dado, durante el primer siglo, este evento sucedería. Era el clímax de todas las profecías de los diferentes videntes, los oráculos sagrados que anunciaban la llegada del Hijo de Dios. La expectativa estaba entre los hebreos. Ellos, algunos, esperaban a un libertador, a un Che Guevara que les hablara acerca de libertad. Algunos hablaban de revolución, otros se trataba de poder económico, algunos era solamente algo intelectual o algo idealista. La guerra entre los de las tinieblas y los hijos de la luz, como lo veían los esenios. Pero vemos que Jesús nace en Belén, de padres sencillos. Es puesto finalmente en un pesebre en piedra. Y esa madre que envuelve a su niño y lo pone en la piedra, no tenía ni siquiera la más mínima idea que 33 años más tarde envolvería un sudario a su hijo sobre la piedra. Tampoco ella sabía que esa espada que traspasaría su corazón sería restablecida cuando viera a su hijo resucitado. Jesús ha resucitado. La Navidad es importante, el pesebre en relación con el Calvario y con la tumba. El niño que nació es el niño que murió y resucitó. Tu Navidad debe ser celebrada. Sí hay momentos de dificultad, hay momentos de muerte, hay momentos de dolor. Puede ser en la mente de algunos un viernes en los cuales tienes desafíos económicos, desafíos familiares, problemas en tu trabajo, problemas en tu hogar. Es viernes, pero la resurrección viene. Jesús quiere nacer en tu vida y garantizarte una transformación total. Quiera Dios que en esta época tú puedas celebrar, independientemente del día. No es importante el día, pero si tienes la oportunidad de que tus familiares vengan el 24 y el 25, que vengan, coman juntos, disfruten de memorias exquisitas y especiales, hagan nuevas memorias con sus seres amados, que tus niños puedan escuchar la historia de Jesús y que aquellos que no conocen puedan escuchar de aquel milagro que ocurrió en aquella ocasión en Belén y que hoy celebramos por la eternidad.
Gracias. Gracias por la oportunidad de poder entrar a tu hogar. Durante este año hemos podido compartir a través de la página de Facebook y a través de los programas que tú has estado compartiendo con nosotros. Para mí ha sido un privilegio poder abrir las Escrituras y juntos aprender. Yo conocer más de los profetas y tú de la misma manera. Gracias por recordarme en oración, por elevarme al cielo juntamente con mi familia. Lo mismo he estado haciendo por ti. Y ahora a nosotros recordar el centro, lo más especial de nuestras vidas, que es la vida de Cristo Jesús. Nosotros podemos celebrar, no como lo hacen otras personas de forma trivial y vana, sino celebrar la presencia de Él en nuestros corazones. Al igual que Josué, que miraba hacia atrás y veía la forma en que Dios lo había dirigido, lo mismo podemos hacer hoy. Mientras nos enfrentamos al nuevo año, ahora podemos decir, como Él dijera, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga, que continúe prosperándote, que te pueda dirigir en cada uno de tus caminos.